Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles de nuevo en esta mensaje de mitad de semana. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros y que nos siguen en las diferentes redes que tenemos disponibles. Así que si Dios te ha dado un nuevo día y estás con nosotros el día de hoy, ya es un buen motivo para darle gracias a Dios y es un motivo para alabar su nombre y para glorificar su nombre. Así que hoy es un buen día para fortalecer tu fe en Dios. Y bueno, quiero el mensaje de hoy centrarlo en un pasaje de batalla que tenemos en nuestra célula y que es un pasaje donde habla de que Dios mandó que de las tinieblas surgiera la luz, siendo Él quien brilla en nuestros corazones al revelar el conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y ese pasaje está en 2 Corintios 4, del 7 al 18, y lo vamos a leer. Lo voy a leer esta ocasión en la versión Reina Valera contemporánea, así que síguelo conmigo ahí en casa o donde te encuentres. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4, del 7 al 18. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que dan gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es maravilloso, este pasaje nos encanta y en muchas ocasiones lo leemos de forma recurrente. Y me encanta el inicio, que habla de un gran tesoro. Y ese gran tesoro es el conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo, que habita en nuestros corazones. Y me gusta que habla figurativamente de que somos vasos de barro. Me gusta, porque ¿cómo son los vasos de barro? Mira, los vasos de barro son débiles, son frágiles. Pero imagínate, no te sientas mal, porque dice la palabra que eso es suficiente para contener la gloria que Dios quiere poner ahí, siendo vasos de barro. Y este versículo encierra virtualmente todo el tema de la epístola, todo lo que trata Pablo en esta segunda epístola de Corintios, al expresar esa paradoja de cómo los débiles seres humanos pueden ser instrumentos del poder de Dios. Acuérdate que Dios llama a todo lo que es débil, Él lo llama a ser fortalecido, ser poder de Dios cuando su espíritu está ahí. Entonces, vasos de barro, siervos inútiles, ¿verdad? Son títulos que no se oyen como que de mucha grandeza, como que ensanchen mucho nuestro orgullo, y eso es bueno. Eso es bueno. Y miren, les voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo, yo dirigí alabanza, como muchos saben, y del equipo que teníamos de músicos, de cantantes, demás, había un muchacho que una vez compartió una palabra con ellos y hablaba justamente de ser siervos inútiles. Y a él le pegó mucho. Y él era un muchacho con un muy buen corazón, un gran amigo. Pero cuando estás en esos ámbitos, de repente la gente sin mala intención puede llegar a hacer que el ego de alguno de ellos crezca o se suban un poquito de su nivel. Entonces esa vez estábamos hablando de ser siervos inútiles y eso le pegó mucho, porque yo les decía, eso es lo que Dios quiere que seamos. Somos útiles en sus manos,
pero necesitamos ser un siervo inútil. Entonces de broma yo cada vez que lo veía le decía, siervo inútil, y lo agarramos un poco de broma, pero para que no se nos olvidara. Pero justamente la gloria es para Dios. Por eso necesitamos ser vasos de barro, siervos inútiles. Eso es lo que necesita Dios para que Él nos haga fuertes, para que Él nos haga útiles, para que Él nos haga fructíferos. Entonces es maravilloso. Y a partir del versículo 8 y 9 muestra Pablo cómo la mano providencial de Dios lo mantenía a él salvo de las persecuciones que tenía, salvo de todas las cosas de las que él era víctima, lo mantenía dentro de límites de cuidado, de protección, de amor, de misericordia, y eso nos pone un gran ejemplo, porque como dice esta escritura, dice, ¿cómo estamos? Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, estamos perseguidos, pero no desamparados, estamos derribados, pero no destruidos. En resumen, estamos soportando todo tipo de presión del exterior, ¿verdad? Estamos quizá muy golpeados, pero no estamos totalmente derrotados, no estamos totalmente vencidos, así que rendirse, familia, no es una opción. Tenemos que fortalecernos en el Señor, y el otro día hablábamos de coraje, hablábamos de valor, y ahí es en donde tiene que radicar el poder de nuestra fe. Más adelantito, en el versículo 10 o 11, Pablo se pone como ejemplo y amplía un poco el tema de la fortaleza a través de la debilidad. Él decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y luego incluye el tema de la vida por medio de la muerte. O sea, vivir a través de la muerte de Jesucristo, lo que nos lleva a morir a nosotros, a nuestra vieja naturaleza, resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él moriremos. Sea que vivamos o sea que muramos, dice la Escritura, somos del Señor. Y es que la carrera misionera que tuvo Pablo fue muy peligrosa, fue muy dura, fue muy adversa. Y en cualquier momento él podía ser apresado, ser martirizado, podía perder incluso la vida. Entonces, al resistir las dificultades y aceptar la muerte para él, estaba siguiendo un camino que el Señor había puesto en su corazón, el propósito de Dios que había puesto en su vida. Entonces, por eso a los Gálatas les dijo, incluso en Gálatas 6:17 les dijo, de aquí en adelante no me molesten con cosas y con problemas y con chismes y con situaciones, porque yo llevo en mi propio cuerpo las marcas, las cicatrices de Cristo. A ese nivel Pablo lo expresaba, y a ese nivel es un ejemplo muy grande que nos pone. Entonces, sin embargo, en medio del peligro, en medio de toda esta situación que Pablo experimentaba, lo que lo sostenía y lo que lo fortalecía era la presencia de Dios en su propia vida. La comunión con Dios lo sostenía en su debilidad y además le aseguraba una vida nueva, un futuro poderoso al resucitar no solamente su cuerpo, sino su espíritu a la presencia de Dios. Esa presencia en nuestra vida es clave y es poderosa. La presencia de Dios es poderosa en nuestra vida, y la llenura del Espíritu Santo además es también algo necesario e importante en nuestra vida. Entonces, además, en el versículo 12, Pablo estaba dispuesto a sufrir la adversidad y el martirio para que los corintios conocieran el poder de Dios. Y eso es bien importante, es un intercambio de muerte por vida. Él estaba dispuesto a morir para que la vida de Dios llegara a todo ese pueblo, a todos sus discípulos, a toda la gente que él tenía en ese lugar. Entonces esto es tremendo, porque así es la gracia, es un intercambio. Dios nos da su bendición, su vida, ¿verdad? Y nosotros le entregamos la nuestra. Entonces el versículo 13 me encanta, dice, en ese espíritu de fe creí, por tanto hablé. Y eso lo he comentado otras veces, tú y yo no podemos hablar de lo que no creemos. Dice, creo y por tanto hablo, dice Pablo en este pasaje. No podemos hablar de lo que no creemos. Entonces, si vivimos en fe, lo creemos, lo hablamos, lo reflejamos, no podemos callarlo, no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Jesús ha transformado en nuestro ser. Es algo que queremos compartir con otros, una bendición que queremos compartir con otros, y que queremos que conozcan esa vida del reino, y que por amor se multipliquen las voces que dan gracias a Dios. Ya hoy se oyen muchas voces de cosas negativas, de cosas malas, de caos, de crisis, de muerte,
de muchas situaciones, pero las voces que se levantan para anunciar las verdades del reino, el evangelio de Jesucristo, la acción de gracias a Dios, necesitan oírse. Entonces creí, por tanto hablé. Por eso es importante que se multipliquen las voces de aquellos que dan gracias a Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, dice la Escritura. Entonces, versículo 16 dice Pablo: no desmayamos a causa de nuestra fe en la futura resurrección, y gracias a la actual experiencia del poder renovador de Dios, Pablo continúa predicando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, con mucho coraje y con mucha determinación. Y bueno, de esto hemos hablado anteriormente y lo hemos comentado. Y mira, hay un versículo que no lo leímos a partir del versículo 7, pero en el versículo 1 Pablo dice: nunca nos damos por vencidos. Y eso era clave en su vida, y es tremendo, porque él dice: nunca me doy por vencido, pero el original dice que la misericordia de Dios reposa sobre nosotros, y eso es algo muy poderoso y muy fuerte, porque Pablo entendía esto y por eso dice: no me doy por vencido. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios reposa sobre mí. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de eso, actuamos de manera muy diferente ante todas las situaciones, sabiendo que la misericordia de Dios está en nosotros, reposa en nosotros. Entonces yo creo que por eso las dificultades de Pablo, de las que habla en el versículo 17, pueden ser llamadas una momentánea tribulación, una leve tribulación, dice la Escritura ahí. ¿Por qué? Porque él comparaba la gloria eterna, lo que venía por delante, como algo mayor, y esto le restaba todas esas tribulaciones que él vivía, las hacía menos, porque sabía que la gloria futura, la gloria en Cristo Jesús, era mucho más poderosa. Entonces, versículo 18 dice que no nos fijemos en las cosas precisamente que están en este tiempo atormentando a lo mejor la vida de algunos, y no significa que ignoremos los problemas o que digamos no pasa nada, no, significa de enfoque, o sea, significa que nuestro enfoque está en lo eterno y no en lo terrenal. Entonces eso es más importante, porque Pablo reconoce que todo lo que es exterior o toda esa fuerza exterior que estaba golpeando su vida era algo momentáneo, era algo pasajero, pero su espíritu, su interior se renovaba cada día por la fe y más allá del momento que estaba él viviendo. Y de la misma manera nuestro espíritu se va renovando día a día y nos vamos fortaleciendo. Por eso les decía que cuando salgamos de todas las situaciones que estamos viviendo el día de hoy, vamos a encontrarnos con una fe fortalecida, con una fe más grande, con una fe más fuerte. Entonces debemos contemplar las cosas temporales que vivimos el día de hoy a la luz de las cosas eternas, de lo que viene en Cristo Jesús. Entonces, para terminar, aprendamos de Pablo algo que anoté aquí. Centra tu atención en lo invisible y en lo eterno. Eso habla del enfoque del que decíamos, ¿verdad? Número 2, considera y descansa en la gloria que sigue a esta vida. Y eso es esperanza. Y además conoce que nuestro ser interior, que tu ser interior está siendo renovado. Esto es lo más importante, familia. Así que sigamos orando, sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos perseverando, porque Dios hará el resto. Él hace su parte, y recuerda que una gota de agua perfora la roca más fuerte por su constancia, no tanto por la fuerza, sino por su constancia. Así que no te rindas, porque como dijimos antes, rendirse no es una opción disponible. Cada lucha que enfrentamos se gana confiando en Dios. Cada guerra que estamos enfrentando en ese tiempo no se gana con armas, se gana con fe. Entonces Dios nos ha dado herramientas poderosas para triunfar en esta vida, para salir adelante, para que dejemos que su misericordia repose sobre nosotros y nos levantemos vencedores de cualquier situación. Así que seamos vasos de barro conteniendo ese gran tesoro de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, y mostremos de eso al mundo para que se levanten más voces que den gracias a Dios y den alabanza a Dios. Así que no te des por vencido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos orando por las autoridades, por todo el sector salud, público y privado, y por todas las necesidades que nos están llegando de familias, de personas que están
atravesando una situación difícil en cuanto a salud y en cuanto a su trabajo. Así que nos mantenemos en oración, nos mantenemos pendientes, síguenos en nuestras redes y no te pierdas el próximo domingo el mensaje que seguramente Dios va a hablar a tu vida poderosamente. Nos vemos en la próxima, que Dios te bendiga.